Diga a todos mis hermanos, en esta noche quiero compartir una palabra de meditación, ya que estamos nosotros en nuestros hogares en estos tiempos de cuarentena debido al virus que anda en los aires, pero podemos aprovechar el tiempo, como dice la palabra, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El título del mensaje es la importancia de rumiar y de profetizar la palabra del Señor. Cuando el Nuevo Testamento hable de las reuniones cristianas, podemos mirar que resalta un asunto sobre el hablar. Y en 1 Corintios 14 vemos que el Señor dice que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrinas, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Podemos considerar que el libro de los Salmos puede ser hablado. Y todos estos asuntos Pablo menciona aquí es el hablar. Cada reuniones que se hacían en el Nuevo Testamento están llenos de hablar de la palabra del Señor. Y la palabra es el centro de las reuniones. Muchas veces nuestras reuniones no son muy ricas porque falta la palabra del Señor, el hablar. Esto nos lleva a preguntarnos qué debo hablar, qué debo hablar y qué se debe hablar. Pero Pablo afirma y nos dice que todos podemos hablar, todos podemos profetizar cuando la iglesia se reúne. Y el Señor Jesús también afirma que la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, todos podemos hablar con de nuevo la palabra del Señor. Pero no obstante, no podemos reunirnos para hablar cualquier cosa, sino que necesitamos hablar lo que produce la edificación. Para eso nosotros necesitamos tener un contenido, un buen depósito de la palabra del Señor en nuestro interior, en nuestro espíritu. Y necesitamos conocer también la Biblia y los libros espirituales, que estos nos ayudan a entender la palabra y también podemos absorber lo que hay en las escrituras. Bueno, para tener este contenido necesitamos rumiar la palabra. La Biblia compara el pueblo de Dios como un rebaño, que quiere decir que somos sus ovejas. Las ovejas son animales rumiantes que ellos digieren alimentos y después lo digieren a la boca y luego lo devuelven en 4 cavidades hasta que se procesa algo en ellos. Cuando nosotros escuchamos un mensaje o leemos un mensaje a través de la escritura o libros espirituales, necesitamos rumiar esta palabra, necesitamos traerla a nuestra boca y luego hablar a los demás para que todos también puedan hablar y seamos alimentados y seamos edificados en el Señor. En Hechos 2:42 leemos que los primeros cristianos en Jerusalén perseveraban en Jerusalén en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan, los unos a los otros, en las oraciones, y ellos oían lo que los apóstoles enseñaban y entre ellos compartían las enseñanzas que recibían a través de estos apóstoles, con las cuales recibían la palabra en el templo y también de casa en casa. Estas reuniones deben ser nuestra práctica. Las reuniones en las casas, en pequeños grupos. Podemos tener la práctica mencionada, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Si pues todas las iglesias se reúnen en todo lugar, todos profetizan y entra un incrédulo o un indocto, por todos, cierto, es convencido. Podemos declarar que Dios está en cada uno de nosotros, porque todos podemos profetizar uno por uno para que todos aprendamos y para que todos seamos exhortados, tal como dice el versículo 23 y 25. Este profetizar no solamente necesario es un sentido de vaticinar o predecir o mirar algo que va a ocurrir en un futuro, sino esto nos lleva a hablar por Dios, dispensar Cristo hacia adentro de las personas por medio de la palabra. Esto debe ser nuestro deseo de llevar la palabra. No es necesario, tenemos que ser un predicador, un ministro ordenado para hacer todo esto. Necesitamos brindar lo que está en nuestro depósito, en nuestro interior, ese tesoro que está escondido en nosotros, llevarla hacia las personas
para suplir la necesidad a cada una de ellas. Que el Señor también nos lleve a que seamos aquellos que profetizamos, aquellos que rumiamos la palabra del Señor. Esto debe ser nuestro vivir, nuestra práctica de vida de iglesia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia para que nosotros, en medio de estos tiempos, podamos rumiar cada día y más la palabra y absorber todas sus riquezas y todo su contenido. Que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Jesús es el Señor.